Hola, bienvenidos. Gocemos la ingesta de nuestras cápsulas artísticas totalmente naturales, sin ninguna contraindicación y su dosis la que el deleite precise. Soy Alberto Pablo, coordinador del programa institucional Sesión de Escucha de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. La escucha, como lo manifiesta el maestro Francisco Rivas, es explorar nuestra propia conciencia en busca del objeto sonoro. Es una búsqueda hacia adentro que nos regala el afuera, que se manifiesta mediante sonidos. Parte de los efectos de este programa son con la finalidad de hacer evidente el hecho de que la herencia sonora se pierde día a día. Por lo tanto, es menester preservarla y construir una memoria sonora del futuro, ya que las grabaciones producidas durante casi más de un siglo son documentos de valor histórico, social y cultural. Y el procurar su salvaguarda como patrimonio inmaterial es una tarea ineludible. La autora Yusmaidi Marrero nos define que el patrimonio sonoro lo comprenden los sonidos que por su valor histórico, artístico, cultural identifican a una comunidad determinada, incluidos los sonidos de la música, de las ceremonias y los cantos de trabajo populares y tradicionales. La literatura oral, transmitida de generación en generación, los discursos, la poesía, las entrevistas y otras expresiones orales, grabadas o no, que posean un valor identitario determinado, los sonidos producidos por la naturaleza y por los objetos que identifiquen a un grupo o comunidad, como los de los ecosistemas, los de las tecnologías, las grabaciones difundidas o no, que constituyan un testimonio representativo, los conocimientos y técnicas tradicionales asociados al patrimonio sonoro que corran el riesgo de desaparecer, y además toda la materialidad ligada al patrimonio sonoro, como instrumentos, materiales, documentos, objetos y obras relacionadas con la industria radiofónica o de grabación, donde puede incluirse los equipos reproductores, los soportes, instrumentos musicales, partituras, manuscritos, guiones, publicaciones, fotografías, publicidad, etc. Hoy nos ocupa un segmento del patrimonio sonoro grabado, posiblemente uno de los más remotos, particularmente un soporte físico, en el cual se plasmaron las primeras grabaciones, y que posteriormente era posible la reproducción de estas mismas. Hablamos del cilindro de cera. La historia del registro de sonido aparece con la evolución de los procesos de grabación y reproducción del sonido de forma artificial. Diremos que capturamos el sonido cuando queda plasmado en un soporte. Por lo tanto, un soporte es el material en el cual se almacena información. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, la evolución del registro sonoro fue a la par de los avances tecnológicos. La historia de la grabación de sonido se debe primordialmente a los inventores, impulsadas algunas veces por la introducción comercial de nuevas tecnologías. El cilindro de cera corresponde al primer periodo, denominado era acústica o mecánica. Comprende los años 1857 a 1925, siendo el antecedente más antiguo el de 1857, cuando Leon Scott patentó el fonautógrafo. Este artefacto es considerado el primero, pero únicamente lograba registrar los sonidos en un medio visible, mas no reproducirlos. Es en 1877 cuando Thomas Alva Edison creó el fonógrafo, mismo que fue pensado inicialmente para las oficinas y ser un aliado del taquígrafo, como una forma de conservar los dictados y mensajes telefónicos. Los cilindros de cera en un principio se elaboraron con hoja de estaño, posteriormente una mezcla de cera de abeja con parafina y goma laca. El cilindro, cuyo tamaño oscila entre los 10 centímetros de alto y 5,5 de ancho aproximadamente, se colocan dentro de un mandril del fonógrafo. Se deben sujetar únicamente por su parte interna, sin tocar el exterior del cilindro,
ya que en la superficie externa es donde se encuentran los surcos trazados por las ondas sonoras, en los cuales posteriormente una aguja recogería las vibraciones plasmadas en él mediante una grabación mecánica y analógica. Los cilindros fueron populares y comercializados entre los años 1887 y 1915. Una de sus ventajas fue que se ofrecía la posibilidad de grabar en casa. También cuando una grabación se desgastaba, era posible regresar al vendedor para poder cubrir parcialmente la compra de una nueva y distinta. Otra ventaja fue que pronto se sustituyó la cera por celuloide. Se anunciaba como un material indestructible, el cual también presentaba menos desgaste que su antecesor. Desafortunadamente no se podía ni pulir ni reutilizar. Los cilindros en su funcionamiento rotaban más rápido que los primeros discos, los cuales apenas comenzaban en ese momento. Por lo tanto, los cilindros tenían una calidad superior a estos, pero solo por un breve lapso de tiempo. Durante el Porfiriato, el inventor Tomás Alva Edison remite una carta a México, pidiendo al presidente Díaz que capturara su voz, y para eso le enviaba un fonógrafo y cilindros. Sabiendo que el presidente de México era un apasionado de los avances tecnológicos y científicos de la época, realiza tal acción. Y así quedó grabado ese cilindro el 15 de agosto del 1909. Escuchemos un fragmento. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. El cilindro de cera que contiene la grabación original se encuentra en el National Park Service en el Departamento Interior. Pero gracias a la donación que hiciera el licenciado Rogelio Aguilar en el 2008 a la Fonoteca Nacional, podemos escuchar una réplica también reproducida en cilindro, fiel a la grabación original. A su vez, el presidente Díaz, teniendo estos novedosos inventos, cilindro y fonógrafo, mandó a recrear la batalla de Puebla en una grabación, como una estrategia para atraer inversionistas, promoviendo una identidad nacional. Escuchemos un fragmento. Batalla del 5 de mayo de 1862, ganada a los franceses por el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza. Primera parte, fonograma Edison. Son las primeras horas del 5 de mayo. Comienza la batalla. En la basílica dan el toque de alba y nosotros lo escuchamos como si no fuera un eco religioso, sino una señal de alarma. Suenan las campanas de catedral. Muchachos, a la victoria. ¡Viva Puebla! El cilindro de cera original se encuentra en el archivo de la Universidad de California y esta copia digital es gracias a Gustavo Velarde. En las últimas décadas, el progreso permitió dar pasos agigantados en lo que refiere a los factores primordiales de los soportes sonoros, como lo es su calidad, su vida útil y sobre todo la durabilidad del sonido que registraban, es decir, los periodos de tiempo, minutos o segundos, capaces de grabarse en cada unidad. El avance tecnológico fue el resultado de llevar a cabo las ideas sustentadas por la ciencia. No obstante, en algunos casos, los inventores aprendieron por sí mismos y por sus propios medios. Eran autodidactas.
los cuales se hicieron expertos en las áreas relacionadas con sus invenciones. Por ejemplo, en la química, para conocer la forma de extracción, la durabilidad y las propiedades de los materiales en los que se imprimiría el sonido. La mecánica, para conocer el equilibrio y movimiento de los componentes. Por otra parte, en la investigación industrial, dado que cada artefacto lo diseñaban para una posible producción en serie. Y en la acústica, la rama de la física en la que se respaldaron para analizar el comportamiento del sonido y la elaboración de los diafragmas para su percepción. En la actualidad se tiene conocimiento de aproximadamente 83 tipos de soporte físico para la preservación del sonido, los cuales a lo largo de más de un siglo han sido patentados para dicho fin. De toda esa gama estimamos que únicamente 22 corresponden a las características que abordamos hoy en esta cápsula, que son los cilindros de cera. Muchas gracias.